les anuncio de que este va a ser uno de 3 videos sobre este tema. En el primero veremos la historia de la Biblia, en el segundo veremos el plan de salvación, en el tercero el Evangelio de Jesucristo y en el cuarto vamos a ver leyes y mandamientos de Dios. Así que comencemos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Lon y su amigo. Pues el día de hoy les va a mostrar lo que es la historia de la filosofía de la Biblia, ¿no? Hoy vamos a hablar cuál es el mensaje que trae la Biblia, sus componentes. Este es un video basado en una presentación que ya había hecho pues anteriormente, y pues independientemente de temas religiosos y todo lo demás de lo que se crea, vamos a hablar en sí lo que pues dice la Biblia, cuál es el plan que tiene, y también por si hay dudas pues también hay escrituras, ¿no?, de fondo que pues pueden pues guiarlos, ¿no?, para que ustedes pues las puedan consultar y pues ya puedan dejar sus opiniones en los comentarios. Y sin más, comencemos. Entonces vamos a empezar a hablar de lo que va a ser la cronología de la Biblia. Entonces el origen de Israel, pues habla pues de lo que son los hechos del Génesis, es como del 10.000 al 1280 a.C., más o menos es este rango, que es cuando ocurre pues la creación del mundo. Hay que recordar que pues 7 días, que se creó el mundo en 7 días, sin embargo Dios, un día de Dios, según las escrituras, pues equivale a 1000 años, por eso le puse aquí pues 10.000, del 10.000 hasta lo que es el 3000 antes de Cristo, más o menos por ese rango vendría siendo la época de la creación. Y ya del 3000 para el 1280 antes de Cristo, pues ya es propiamente dicho pues la historia donde ocurren los hechos del Génesis, ¿no?, o los acontecimientos. Ya lo que es la creación del mundo, el diluvio de Noé, el poblamiento, la historia de Abraham, Isaac y Jacob y José de Egipto. Todo eso ocurre en este periodo, más o menos este rango. Y luego ya vienen lo que son los líderes de Israel o los jueces. Podríamos incluso meter esta época como parte de los jueces también. Y es aquí cuando se escribe pues lo que es el Génesis, el Éxodo. El Éxodo pues es toda la crónica del viaje. El Levíticos es prácticamente las leyes del Israel antiguo. Números pues es pura contabilidad, más unos que otros relatos. Y el Deuteronomio pues son pues las bendiciones y maldiciones. Bendiciones si Israel obedecía la ley levítica y los mandamientos que les fuera dando Dios, y maldiciones si lo desobedecían. O sea, para Dios, en base a lo que conoces, es en base al castigo, ¿no?, por desobedecer dicha ley. Y ese castigo pues más que nada son las consecuencias, ¿no?, las consecuencias de lo que tú haces. O sea, si estás en un punto alto, pues obvio que si te equivocas o haces una maldad fuerte, pues vas a caer muy, muy bajo, desde una posición muy alta. Entonces los jueces, después viene el periodo de jueces de Israel, que es más que nada esta época. Y ya es aquí donde pues ocurre todo el libro de Jueces, la historia de Ruth, el primer libro de Samuel y Job. Entonces todo este periodo son los jueces de Israel. Después tenemos lo que es la historia de Reyes, los reyes de Israel y Judá, que es todo este periodo, que ya es el Reino Unido con Saúl, David y Salomón. Y ya después ya el reino dividido, ¿no?, entre Roboam, cuando el reino se divide con Roboam, que es ya aquí la creación de los dos reinos. Recordemos que la casa de David va a seguir gobernando en Judá, mientras que en Israel van a ocupar el trono varias casas reinantes, varias dinastías. Y ya toda esta historia abarca pues casi medio libro. Casi todo el Antiguo Testamento es en base a esta época, desde el 1 de Samuel hasta lo que vendría siendo pues todos estos libros, ¿no? La historia de Judith y Tobi. El Tobi, que es cuando se llevan que es la historia de cuando los asirios destruyen el reino de Israel
y se los llevan en la primera dispersión, ¿no? Y que es cuando se pierden en las 12 tribus. Esa es la historia de Toby. Y lo que vendría siendo Jonás es la historia de cómo este joven le predica a los asirios, ¿no? En la ciudad de Nínive, que era su capital. Después, siguiendo la cronología, tenemos ya pues más cosas. Y aquí ya pues es más historia, pues más cronologizable, ¿no? Más fácil de ubicar. El imperio neobabilónico, que es la historia de Nabucodonosor, después de cómo se lleva Daniel, y ya viene aquí pues la historia de Daniel y Ezequiel. El imperio aqueménida o los persas, ya con Ciro el Grande, y ya empieza pues la liberación, ¿no? Y aquí es donde también transcurre Daniel, Egeo, Soconías, Zacarías, Malaquías, Esdras, Nehemías. Estos de aquí son los que van a regresar del exilio y van a empezar pues a reconstruir lo que es el templo, ¿no? Y va a ser durante esa reconstrucción durante los reinados de Ciro, Cambises, Darío, Jerjes, que Jerjes es el rey Asuero en el libro de Esther, y Artajerjes I, que vendría siendo pues el hijo de Jerjes con otra reina, y su eunuco eran Nehemías. Y ya Nehemías es el que va a hacer los arreglos también para que se reconstruya el templo. Después tenemos pues ya el periodo de la cultura aqueménida, que ocurre durante el libro de los Macabeos. Y es aquí en esta época donde pues transcurre el nacimiento de Jesucristo, la historia de los Reyes Magos y la huida de Jesús y su familia a Egipto. La historia de Alejandro Magno, la guerra de los Diádocos, Judá bajo el imperio Seleucida y el Egipto Ptolemaico, que es aquí cuando los macabeos se dividen en los fariseos y los saduceos, ¿no? Los fariseos eran los encargados de la iglesia y los saduceos eran los encargados de la política. Pero una vez que llegan los romanos, pues vale queso todo eso, porque cuando Augusto conquista el Egipto Ptolemaico, pues avasalla al reino Asmodeo, que era pues también era uno de los aliados de Egipto, era su vasallo, y así como se agarraron a Egipto los romanos, se anexaron también al vasallo, ¿no? O sea, se los llevaron junto con pegado. Entonces, Herodes el Grande, que era uno de estos reyes, se podría decir, aduceos, es uno de los reyes de los asmoneos o aduceos, decide pues anexarse voluntariamente sin oponer resistencia a la anexión y por eso va a volverse en el pretor, ¿no?, de la provincia, todavía bajo el cargo simbólico de rey. Por eso una vez que muere él, pues ponen a otro pretor que vendría siendo pues Poncio Pilatos, y a los hijos de Herodes pues les encargan cuidar algo así que los municipios, ¿no? Por eso dicen que su dominio se dividió entre sus hijos, porque ya prácticamente los hijos no iban a gobernar, iban a gobernar nada más las localidades, y el mero pretor iba a ser el Pilatos, ¿no? Entonces, y es aquí donde ocurren pues las guerras judeo-romanas, la predicación de Jesús, en su ministerio y crucifixión, y cuando resucita. También aquí ocurren los hechos de los apóstoles, las cartas a Pablo y las enseñanzas de los apóstoles. Entonces vamos a hablar pues ahora sí de temas pues pesados. Está Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces en la concepción hebrea pues existen estas tres divinidades, y pues Dios el Padre pues es el Padre de los Espíritus, es el Dios de todo, es el Elohim, pero pues para no decir su nombre pues se le dice pues Dios, el Dios Padre o el Padre Celestial. Después está pues el Dios Hijo o Jehová, que es el Dios principal y es el que más se habla. A veces el Hijo responde a favor del Padre. Entonces el Dios del Antiguo Testamento antes de que naciera en el cuerpo. Porque hay que entender que Jehová pues es Jesús, pero antes de nacer. Entonces pues es el Dios de la tierra y a su vez es el Dios de Israel. Y ya tenemos el Espíritu Santo, que es pues un Dios, hace funciones de un Dios,
al influir en el corazón de las personas, y es un espíritu, precisamente pues necesita ser un espíritu para influir, porque si tuviera carne y hueso pues no podría hacerlo. Entonces gracias a él pues nosotros podemos saber pues la verdad, podemos sentir si algo nos hace sentir bien o algo nos hace sentir mal, con precisión. O sea, es prácticamente el que da testimonio de todas las cosas, y por eso pues necesita ser un espíritu. Nada más que pues la representación más popular es la de la paloma, porque dice la escritura que el Espíritu Santo descendió hacia Jesús en forma de paloma, o sea que fue directo, fue una, así como las palomas caen directo hacia su presa. O sea, fue muy directo el cómo pues Jesús sintió el Espíritu Santo en su cuerpo después de bautizarse. Entonces por eso se le da esa representación, pero propiamente no es una paloma, es solamente un simbolismo. Después tenemos a los profetas. Entonces el profeta, en la concepción hebrea, el profeta es una persona que Dios llama directamente. O sea, Dios cuando digo en término hebreo, es el hebreo de esa época. No tiene nada que ver en algunos casos pues con el hebreo actual, ¿no? Que quede claro pues ese punto. Entonces en la concepción del hebreo antiguo, pues el profeta es la persona a la que Dios llama personalmente. Dios se presenta a él y le da pues funciones concretas. De entrada pues es representante de Dios en la tierra. Los profetas reciben pues el mensaje de Dios por revelación, o sea que te lo diga directamente. Son testigos del Mesías, ya varios de ellos pues profetizan, ¿no?, sobre la llegada del Mesías, que el Mesías pues es la persona que pues iba a liberar a la humanidad. Ya luego hablaremos más adelante sobre eso. Ya, la autoridad del sacerdocio, este punto pues es el menos tomado en cuenta, pero es que el sacerdocio en sí se divide en dos partes: el sacerdocio menor, que era el que fungían pues los levitas, y el sacerdocio mayor, que era el que tenían los profetas. Entonces Dios les daba pues esa autoridad, y por eso de ahí podían hacer grandes milagros y grandes hazañas, y podían organizar la iglesia. Por eso, a pesar de que existía el sumo sacerdote como la autoridad máxima en el templo, el sumo sacerdote es la autoridad máxima en el templo, el que tenía la autoridad sobre toda la iglesia antigua de los hebreos era el profeta. Ese era el macizo, no hay que confundir. O sea, el sumo sacerdote es algo así como el obispo, ¿no? Te confiesa los pecados, se hacen los sacrificios para que pues seas limpio, y administra las funciones del templo. Pero el que preside toda la iglesia es el profeta, y pues son los guías de la iglesia también, y en algunos casos tuvieron que gobernar directamente Israel, como es el caso de los jueces, que pues eran los jueces, eran así que lo que venían siendo los presidentes, ¿no?, del país, y a su vez eran los líderes de la iglesia. Luego tendríamos lo que son las dispensaciones, que es una concepción hebrea de aquel entonces, que pues una dispensación es un periodo en el que Dios llama a profetas, y luego después tenemos las apostasías, que son periodos donde Dios no llama a profetas. Entonces, de las dispensaciones que se hablan en la Biblia, pues tenemos la de Adán, la de Enoc, la de Noé, la de Abraham, la de Moisés, y en este caso pues la de Jesús para los cristianos principalmente. Y por último tendríamos pues lo que es pues Mahoma, ¿no?, para los musulmanes, que vendría siendo otra dispensación. Y ya después tendríamos pues lo que es la caída de la iglesia de Jesucristo durante pues la última dispensación, que es donde se profetiza pues la gran apostasía, que iba a haber un periodo en el que pues Dios iba a dejar de mandar profetas, pero que posteriormente iba a haber un periodo de restauración en el que Jesús nuevamente iba a restaurar su iglesia en los últimos días, ¿no?, en cumplimiento de los tiempos. Entonces, el ministerio de Jesús pues también es otra de las cosas importantes de lo que es la filosofía de la Biblia, porque habla
después de Jesús que llega pues a la tierra, el Hijo del Padre hecho carne, en este caso pues es Jehová. Recordemos que está el Dios Padre y el Dios Hijo, que vendría siendo pues Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, que funciona, que también hace funciones como en representación del Padre, y que pues llega a la tierra, ¿no? Así como Jesús. Entonces, y luego pues él tiene una vida, predica y instaura una iglesia, pero luego después pues es asesinado, ¿no? Todo esto forma parte pues del ministerio pues de Jesús, y para pues muchos es pues considerado pues como lo que él decía, ¿no? Que era el Mesías. Después tenemos pues la iglesia que Jesús funda, que pues es una iglesia basada pues en profetas, apóstoles, evangelistas, setentas, élderes, ancianos, obispos, maestros y diáconos, ¿no? Y ya que esta iglesia, la que vendría siendo la iglesia primitiva del cristianismo, pues acabaría después de la muerte pues de Pedro y de varios de los apóstoles. Uno de los misioneros pues más importantes en esta época pues vendría siendo pues Pablo, ¿no? Pablo, pues si bien se le ha llamado apóstol, o sea, oficialmente no fue un apóstol. Fue un misionero de la iglesia, nada más que pues la palabra apóstol también significa enviado, ¿no? Y tuvo mucha revelación directa para los miembros de la iglesia, a los que les dedicaba las cartas, que pues, son todas las cartas de Colosenses, Romanos, Efesios, Hebreos y todo lo demás. Entonces, pero oficialmente pues no presidió la iglesia, no tenía esas funciones, simplemente era un muy buen misionero, se podría decir. Nada más que pues muchos creen que pues Pedro, pues dicen, no, es que Pedro era católico. No, o sea, Pedro fue el segundo y último líder de la iglesia primitiva. Ya después de que se mueren todos los líderes, pues la iglesia se balcanizó, creándose pues varias ramas del cristianismo según su interpretación, hasta que llegó la iglesia católica en unos cuantos siglos después, ¿no? Pero usando como legitimidad la llamada comunidad de cristianos de Roma, que era una de las comunidades en la que se dividía la iglesia primitiva. Pero al final cada comunidad pues tomó su propio rumbo, ¿no? Entonces después tenemos lo que es pues la expiación, que pues en términos doctrinales vendría siendo pues el sacrificio de Jesús que hizo pues por nosotros para pues limpiar pues los pecados de las personas, si es que se arrepienten. O sea, el Dios Jesucristo viene por los que se arrepienten, no por todos, como popularmente se cree. Entonces esta expresión pues lo que hace es cumplir la ley de Moisés. Recordemos que la ley de Moisés pues era un simbolismo de lo que iba a ser Jesús o el Mesías. Tenemos el derecho al arrepentimiento. Aquí viene de que si te arrepientes de tus pecados, si genuinamente pues eres limpio de ellos, y a la hora de morir recibes la gracia. O sea, la cosa de la gracia vendría siendo de que haces todo tu esfuerzo, pero pues nunca vas a ser perfecto, a pesar de que la ley que Dios te da es perfecta. Entonces, una vez que mueres o cuando estás pasando por dificultades, Dios usa pues la concepción de la gracia de que premia tu esfuerzo, ¿no? O sea, reconoce tu esfuerzo como mortal y te ayuda. Y eso es parte de lo que vendría siendo la ley de la misericordia, que da un tiempo a las personas para que se arrepientan. Según Dios, no es según la persona, es según Dios, le da un cierto tiempo en base pues a su situación, pero también entra pues la gracia aquí, ¿no? Después tenemos pues este periodo de pues gran apostasía, que vendría siendo pues a partir de la muerte de Pedro y el misionero Pablo, y empieza pues todo lo demás que
que se profetizaba, ¿no? De que iba a haber pues doctrinas desviadas, que iba el evangelio a ser alterado, que iban a haber pues hombres que interpretaran las escrituras según su manera, utilizando pues ideologías. Entonces se supone que todo esto ocurre entre el final de la iglesia primitiva y hasta que Jesús venga él personalmente a restaurar la iglesia, ¿no? Entonces por eso pues muchas iglesias o muchos credos pues consideran que el catolicismo pues ahora sí que pues cumple pues con el requisito de pues alterar la doctrina, porque pues no es lo mismo el dogma que la doctrina, ¿no? El dogma es una tradición basada en una interpretación de la doctrina, como por ejemplo el de en la Pascua se come pescado y no se come carne, mientras que en la doctrina pues te dice que en la Pascua pues comían carne y era carne de cordero, no era carne de pescado. O sea, el dogma dice que no comas carne, solo carne de pescado en la Pascua, mientras que la doctrina pues dice todo lo contrario, ¿no? Come carne independientemente si es pescado o no, en especial la de cordero, eso sí. Pero pues a lo que vamos es que el dogma no siempre va a seguir la doctrina, y por eso pues la Iglesia Católica creó muchos dogmas que pues son más o menos de ese tipo. Entonces la restauración de la iglesia, hablando de ese punto, pues dice que pues esta iglesia pues va a ser edificada nuevamente bajo el cimiento antiguo, ¿no? Profetas, apóstoles, evangelistas, 70, élderes, ancianos, obispos, maestros y diáconos. Se habla de que pues Jesús profetizó también en pues esta gran apostasía que iba a ocurrir. Aquí están las escrituras, y luego a Pablo también llegó a profetizar pues la restauración, ¿no? De esta iglesia. Entonces en un tiempo futuro Dios lo va a hacer, y Jesús y le va a permitir pues a Jesús que restaure pues su iglesia cuando lo considere prudente, ¿no? Mientras tenemos que seguir esperando y tenemos que seguir pues orando a Dios.